¿Empezamos ya? Venga. Buenas tardes. Comenzamos este primer acto. Faltan 2 minutos, esperamos. Es que una de las características de este Ateneo es su escrupulosa puntualidad, tanto a la hora de entrar como a la hora de salir, porque estamos apremiados también por el tiempo, etcétera. Ya son los. Pero es que estuvimos esperando a las autoridades. Bueno, pues buenas tardes. Este es el primer acto que celebramos aquí en el Ateneo en este año. Un año que viene precedido por otro, en el que, como saben ustedes, hemos celebrado el primer centenario del Ateneo con una gran cantidad de actividades, conferencias, exposiciones, torneos, etcétera, que esperamos que hayan sido de su gusto. Y al mismo tiempo también deseamos que hayan comenzado el nuevo año con bienaventuranzas. Sin más, dejo la palabra a don Joaquín Beltrán Serra, quien hará también su propia autopresentación. Gracias. Bueno, yo me voy a presentar no como poeta, porque ya no puedo ser poeta, soy demasiado mayor para ser poeta, aunque sí sentimos un hálito interior hacia la poesía. ¿No va bien? Es que, ¿esto cómo se...? Ah, está bien, está bien. Ya, gracias. No estoy muy dado a estas cosas de la técnica y menos de la informática. La conferencia me la he confeccionado yo mismo y verán que hay varias irregularidades. En fin, a lo que íbamos. Soy doctor en Filología Clásica, he ejercido como profesor catedrático de un instituto de aquí y después como profesor titular de la Universidad de Valencia hasta que me he jubilado a los 70 años. Entonces, como no tenía más que hacer, voy a recuperar el tiempo perdido. ¿Y cómo se recupera ese tiempo? Pues leyendo lo que dejaste de leer durante la época en que dedicabas por completo tu saber y tu minúscula ciencia a la investigación y a la docencia. Entonces, empecé a leer pues, obras que tenía yo guardadas y que conocía por otros... En fin, desde mi juventud, y con eso estamos. Ahora dirán ustedes, ¿cómo se atreve este señor que no es de lengua y literatura a hablar de un poeta tan excelso como es Rainer Maria Rilke? Bueno, pues porque no sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, pues me dediqué a leer a Rainer Maria Rilke. En una de las ferias del libro de Madrid me compré varios libros de él porque yo lo conocía por un libro suyo que se llamaba Cartas a mi padre. Y entonces de ese libro deduje, cuando tenía 20 años aproximadamente,
que algo importante anidaba este gran poeta. No pude leer sus poesías entonces porque mis menesteres eran otros. Entonces lo compré, empecé a leerlo y me cogió una afición tremenda hacia la poesía. La poesía no me viene de ahora, ni mucho menos. El otro día, el día 31 del mes, del último mes del año anterior, el día 31, a las 10 de la noche, en Televisión Española, hicieron un gran reportaje sobre lo que es la música excelsa. Y una de esas cantantes que actuaron, me parece que 4 mujeres. Una de ellas fue Shakira, que es la que desentonó, por supuesto. Pero el resto, no digo con ello que no me guste el cantar de Shakira. Me gusta, pero no a veces sus modos. Me gustó Lola Índigo. ¿Por qué? Lola Índigo cantó el poema Verde que te quiero verde, no sé si lo recuerdan ustedes, de García Lorca. Y García Lorca fue el poeta que a mí que despertó mi afición a la poesía cuando era joven. Y entonces, claro, eso me trajo a mis años de juventud. En fin, me deleitó Lola Índigo, a la que no tenía el placer de conocer. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿para qué sirve la poesía? Eso se preguntaba Martin Heidegger, no sé si un filósofo existencialista, se preguntaba ¿para qué sirve la poesía en estos tiempos de precariedad? Pues sirve para mucho, para aplacar nuestros impulsos negativos y moderarnos a nosotros mismos. Yo disfruto cuando voy a alguna asociación que tenemos los poetas de aquí, Castellón. Yo no me considero poeta, me considero aficionado a poeta porque lo he hecho muy tarde ya, me he dedicado a esto muy tarde. Pero en fin, Martin Heidegger se pregunta, y es eso ni más ni menos. Por lo tanto, vamos a empezar con todo ello sin más dilación porque si no se nos va y no tendré tiempo de explicar todo lo que tengo aquí. Verán ustedes, aquí tienen la fotografía de Martin Heidegger mejor que la mía, Paqui, por supuesto, porque la mía cuando la vio mi hijo dijo, ¿quién es este tío tan feo? Recuerden lo de feo porque recurriremos de nuevo a lo feo. No lo digo con mala intención ni mucho menos. No digo que físicamente sea feo, sino porque alguien le dijo feo. Su primera novia. Bueno, seguimos. Vamos a hacer una pequeña semblanza rápido porque si no se... Nace en Praga, como ven ustedes ahí, miren allí arriba, lo tienen todo escrito. Praga en 1875, a final de año ya, no sé si en noviembre, yo creo que fue en noviembre. Y muere en Suiza en 1926, justamente en un 30 de diciembre. Y fue enterrado posteriormente en Rarón, pero ahí está. Yo lo calificaría, y vamos a empezar aquí, porque también terminaremos con otro rebelde y es otro poeta, aunque escribió también muchísima poesía, hay muchísima prosa, otro rebelde, como rebelde camusiano. Ya saben ustedes que Albert Camus, tan denostado, premio Nobel de Literatura, tan denostado en algunos ambientes, calificó precisamente a los jóvenes que se oponen a lo que está ocurriendo sin molestar a nadie, de rebeldes. Y hubo muchos rebeldes. Y la historia precisamente se hace, se renueva y progresa gracias a esos rebeldes. ¿Qué científico no ha sido un rebelde que se ha rebelado contra los preceptos y los establecimientos de la ciencia anteriores a él? Ha habido muchos. Ya desde los pensadores físicos, los poetas, los escritores y los filósofos físicos de la antigüedad, del siglo VI a.C., hacían hincapié en ello. Bueno, juicio de Stefan Zweig. Bueno, ¿saben quién era Stefan Zweig, no? Era un judío
que tuvo que desplazarse y se marchó. No voy a contar más porque si no, no me dará tiempo para hacerlo todo. Stefan Zweig parece que no conocía a Rilke. Pues sí, señores, sí, señores. Yo tengo El mundo de ayer, que lo he vuelto a leer porque lo leí hace 15 años aproximadamente, pero no me acordaba absolutamente nada. Y he tenido que volverlo a ver otra vez, a leerlo precisamente para ver dónde y cómo hablaba de Rilke. Y lo pone por las nubes. ¿Saben lo que decía? Algún pequeño detalle de Rilke, que los estudiantes de Viena, de su edad, de la edad de Stefan Zweig, cuando iban a hacer el bachiller, ¿saben ustedes lo que hacían? Pues triquiñuelas. ¿En qué consistían esas triquiñuelas? Lo que hemos hecho muchos estudiantes. Bueno, yo no. Pero, en fin, muchos estudiantes, ¿qué han hecho? Han hecho lo siguiente. Cogían los libros de latín y matemáticas, que eran las asignaturas, diríamos, fundamentales de la época, y en los forros del libro escribían los versos de Rilke y luego los comentaban entre ellos en las horas del recreo. Bueno, otra cosa que dice, maravilloso, dice que convirtió la porcelana en mármol, algo imperecedero como es el mármol, brillante e imperecedero. La porcelana ya de por sí es hermosa, ¿verdad? Bueno, pues el mármol es mucho más porque es imperecedero. Bueno, no les digo más cosas porque si no, no acabamos lucha. Aunque contemporáneo suyo, fíjense ustedes, recordarán a Franz Kafka, el autor de la... Bueno, es verdad que lo conoció. ¿Cómo lo sabemos? Pues precisamente porque en la biblioteca de Rilke, cuando murió, aparecieron 2 obras de Franz Kafka. La Metamorfosis una y la otra no me acuerdo. Sigamos. Aquí tienen ustedes la ciudad de Praga, donde nació él y vivió gran parte de su niñez y después de venir del servicio militar. Aquí tienen a su familia. Tenía muchas cosas de leer de su familia, pero me parece que no las voy a leer, si no, no me va a dar tiempo. Sobre todo de su madre, ven ustedes ahí. Su madre una adinerada, potentada. El padre era un simple funcionario. Tienen ahí. En fin, le gustaba siempre a los dos, al matrimonio, ir de fiesta, salir de picos pardos por ahí, en fin, vivir la vida alegre, diríamos, de la época. El Rilke se queja posteriormente en el sentido de que añoraba a una madre campesina, a una madre que pudiera estar con él. No pudo tener el calor de la madre. La madre da calor a los niños, a los hijos. Nunca pudo gozar de eso y él lo echa mucho de menos. Aquí tienen ustedes a Rilke vestido de niña. ¿Por qué, dirán ustedes? Por lo siguiente. La madre tuvo una niña que se murió. Se murió, no sé si al nacer, en el parto o posparto, enseguida se murió. Y tenía toda la ropita preparada. Entonces, cuando nació Rilke, en lugar de vestirlo y comprar otras ropas, a pesar de ser una mujer adinerada, lo vistió de niña hasta los 7 años, fíjense ustedes. Bueno, sí que les voy a leer algo, un poquito, aunque sea un poquito de la madre, para que vean ustedes qué clases de madres hay por el mundo. Supongo que ustedes, la mayoría de los que están presentes, no habrán sido ni mucho menos como esta madre. A ver, un segundo, aquí lo tengo, página 14. Así. Lo escribe cuando es una poesía que leo, porque escribe primero en prosa, dice: cuando no tengo más remedio que ver a esa mujer alocada, irreal, sin la menor relación con la nada, entonces siento, como ya me sucedía de niño, la necesidad de huir de ella. Fíjense ustedes, son palabras durísimas para una madre. Y temo íntimamente, a pesar de los años trascendidos, no estar lo suficientemente lejos de ella. En un poema que escribió posteriormente,
ya en 1915, en la época en que él estaba caput, porque era la guerra, eran los momentos de la guerra, Primera Guerra Europea, como saben ustedes, escribe los siguientes: «Ay, dolor, mi madre me derriba. Piedra a piedra yo me había levantado, ya estaba en pie como casa pequeña en torno a la que gira el día, incluso estando solo. Y viene ahora mi madre y me derriba. Me derriba cuando viene y mira. No ve siquiera que uno está instruyéndose, está aprendiendo, claro. Las paredes de piedra me atraviesa. Ay, dolor, mi madre me derriba». Bueno, palabras, como ven ustedes, o versos durísimos contra una madre. Del padre no leo porque era ni fu ni fa. Aunque hay algún detalle, como no tengo tiempo no puedo contarlo todo, pero tengo miles de anécdotas al respecto. No lo voy a contar porque si no se nos comerá el tiempo. Miren ustedes ahí, a los 14 años, vestido ya con la capa de cadete en la Academia Militar. Aquí lo tienen. ¿Lo ven, no? Bien. Formación militar y académica. En 1886, a los 10 años, ni más ni menos, entra en la Academia de Saint-Pölten. En 1890 se traslada a otra academia militar, a los 14 años, que es la foto que veían ustedes aquí, a la academia de Weiskirchen en Moravia, o sea, no en la misma Praga, sino alejado, a varios kilómetros del calor familiar de su madre. Pero era un chaval era un chico enfermizo, y a pesar de todo sacaba unas notas excelentes. ¿Saben cómo tachaba él a esa academia? El abecedario de los horrores. En 1892-93 vuelve a Praga y estudia filosofía, pero en filosofía solamente un cuatrimestre, 6 meses. Inmediatamente se puso a estudiar Derecho. Tenía un tío muy rico también, un bufete distinguido, y todos esperaban, como no había chicos en la familia, que él pudiera seguir el rumbo de la familia. Pero no le gustó el Derecho tampoco, lo dejó, dejó el Derecho. Aquí tienen ustedes a Rilke en Múnich. Primera etapa como poeta en Praga y primera novia, Valli, se llamaba Valli. También una chica pues, de la alta sociedad, porque él tenía una pasión, un afecto hacia la alta burguesía y la alta sociedad. Ya veremos por qué, porque lo veréis a lo largo, para buscar mecenas. Y encontró mecenas claros y evidentes. Aquí tenemos. Rompen pronto porque a él no le interesa el amor. Un chaval de 18 o 20 años, ahora no sé lo que pasa, pero entonces parece que no era una cosa muy atractiva. Y esto lo veo. Tenía un compañero, el de estudios, bueno, Stefan Zweig, del que hablábamos antes, tenía un compañero de estudio que se llamaba Hofmannsthal, que Zweig le califica de poeta extraordinario. En los concursos en los que se presentaban ambos, Rilke y Hofmannsthal, en los concursos siempre los ganaba Hofmannsthal, pero después se diluyó como un azucarillo. No fraguó él, sin embargo, el que continuó estudiando, leyendo y apartándose de la sociedad, probablemente encontraría una novia adinerada y que se casó y no quiso hacer nada más. Porque si no, no hubiera sido el poeta. ¿Qué le pasó a Rilke? Que se desvinculó por total de la sociedad. Pronto se independiza, deja los estudios y se traslada a Múnich el año 1896. O sea que tenía 21 años entonces. Se va solo a Múnich. Fíjense, ¿dónde está Múnich? Pues ahí está. La primera publicación es en el año 94, abarca desde el año 94 al 97 y reúne varios poemarios que él había escrito
neorrománticos, de amor líricos, amor a Bali, y también algunos naturalistas, pero hoy han quedado, está ahí. Ya en Múnich escribe lo que se llama Adviento, que marca el camino hacia la interioridad. Él se hace, en cierto modo, para decirlo muy crudamente, huraño. Busca siempre el interior suyo, lo que tenemos en nuestro interior. Se ha considerado siempre como un autodidacta. Nunca estudió poética. Nunca estudió poética. No es el único. Sabemos de otros casos relevantes en la historia en que sin hacer grandes estudios en una materia determinada, uno ha salido triunfante en ella. El apartado 3, viajero. Es lo primero que pensó él. Hay que viajar mucho, porque nuestra poesía se compone de dos elementos fundamentales. Bueno, después hablaremos de esto. Vida errante, fíjense ustedes, Alemania, la conoce entera, Rusia, Países Bajos, también, países nórdicos, Italia, Francia, Suiza, norte de África y España. Por todo eso, él... Worpswede, ¿qué es eso de Worpswede? Pues, Paco no está por ahí, se ha ido. Bueno, es que él me sugirió el otro día. Worpswede era como nuestra Vilafamés. Podría ser Peníscola, podría ser Cuenca. Son ciudades donde se reúnen los poetas, los pintores, los artistas y forman grupos, se autoprotegen a sí mismos. Pues Worpswede es una ciudad pequeña que hay junto a Bremen, a 40 kilómetros al sur de Bremen. Ya saben que Bremen es una ciudad del norte de Alemania, ¿no? A la misma altura más o menos de Hamburgo, pero más hacia occidente. Bueno, pues ahí está. Ahí recibe la influencia de un gran poeta. El otro día en una película estaba viendo, se aludió a este poeta, Jan Peter Jacobsen, es un poeta danés, es un poeta danés que recibe la influencia de un naturalista como Darwin. Y entonces él se va, diríamos, acomodando a estas nuevas lecturas que hace y recibe la impresión no solamente de lo que ve, de su interior, sino también de lo que lee. Uno no puede andar por el mundo sin leer. Uno se ve, todo escritor debe leer, y él leía muchísimo y se ve influenciado por esas lecturas, claro, cómo no. Aquí está, escritor y poeta danés de Goya. El silencio nórdico le impresiona. Todos conocemos, los llamaremos panolis a los nórdicos, no, ¿verdad? No, o Pánfilo de Narváez, venga. Es gente que son muy introvertida, hablan poco, se emborrachan mucho. Yo estaba viviendo un mes en Dinamarca y recuerdo aquí nos acusan de botellones, señores. ¿Qué botellones? Quisiera que vieran ustedes los botellones de Copenhague. Bueno, tremendos. Y ahí empiezan. O sea que está ahí. Siempre presente marcó su vida, la unidad entre la vida y la muerte. Esto para mí es una influencia de los estoicos, Séneca sobre todo, habla de esa influencia entre la unidad de la vida y la muerte. La muerte no es más que el final de nuestra vida, forma parte de nuestra vida. Y eso está presente siempre en esto. Vivía así, cuando fue a Múnich, se hospedó en la misma casa de un gran pintor, como ven ustedes, de Paul Klee, suizo. Es un gran pintor que tiene su fama reconocida. No vamos a hablar de otros. Bueno, vamos a ver qué hay más. Es estas cosas yo... Aquí he puesto la catedral de Marienkirchen, la catedral de la Virgen María, como saben ustedes, ahí, de arte gótico, aunque con esos aspectos bulbosos que llevan arriba del todo, influencia de la cultura rusa, como ven ustedes.
Les he puesto abajo esta fotografía no por casualidad, sino porque en el libro la he fotografiado del libro y en el libro está una encima de la otra, ¿comprenden? O sea que no es que... Ahí está. La Catedral de San Basilio del siglo XVI, o sea que él visitó. Él visitó mucho Rusia, ahora verán por qué. Aparece ahora. Aquí está. La primera gran mecenas o protectora de Rilke. La tenemos aquí. Lou Andreas Salomé, casada con un profesor de lenguas asiáticas, que lo tienen ahí en un rinconcito a mano izquierda, ¿lo ven? Ese era su marido. Y ¿saben lo que tanto congeniaron? Y Lou Andreas Salomé conocía tan a la perfección la poesía de Rilke que la llamó a vivir en su propia casa. Le dijo, vente a vivir con nosotros. Dejó la calle que estaba con Paul Klee y se fue a vivir con ellos. Yo no sé si sería un ménage à trois. Vaya usted a saber, vaya usted a pensar si era un ménage à trois. Yo no quiero pensar en esas cosas porque este Rilke no era una persona muy, digamos, dada a eso, desde mi punto de vista. Lou Andreas Salomé influyó bastante en su vida y iban a hacer 3 viajes a Rusia, solamente hicieron 2, del tercero ya no hubo lugar, el tercer viaje. Pero en los 2 viajes se fueron los 3 juntos. Era una princesa de San Petersburgo y se fueron a San Petersburgo. En San Petersburgo conoció allí a varios pintores, ¿no? A varios pintores, pero en fin, vamos a ver. Sobre todo en donde se asentó más fue justamente en Moscú. Es una de las ciudades símbolos para él. Él se vio siempre influido por la cultura rusa. Bueno, bien. Lou Andreas Salomé se fue a vivir con ellos, viajes a Rusia, bien. Le dedica varios libros a ella, es como una musa para él. El libro de las horas, el calor del erotismo se convierte en llama mística para él, y la princesa blanca, el amor y la muerte están siempre juntos. Sus patrias, vamos a ver, aludió. ¿Dónde estuvo él? ¿Dónde nació? En Checoslovaquia. Pues no era su patria. ¿Dónde anduvo las primeras épocas de su vida? En Austria, en Viena, ahí en Alemania. En Alemania. No era su patria. Sus patrias eran, fíjense ustedes, si le tengo apuntado hoy, era Rusia, los países nórdicos, Francia, Italia y España. España estuvo 3 meses y pico en España, como diremos al final. Ostras, el tiempo me come. Aquí tienen a León Tolstoy. León Tolstoy, su ídolo, influyó mucho en él. Lo mismo que Rodin, el escultor Rodin. Ahí lo veremos. Kunstnerkolonie es lo que les había hablado antes. Es la colonia de los artistas. Ahí conoció a 2 grandes mujeres. A Clara Westhoff, que fue su mujer, y a Paula Modersohn-Becker. Ahí está. Me veo obligado a leer algo del Requiem. Paula Modersohn-Becker la otra era escultora, esta era pintora, y murió de parto. Y eran tan amigos que no se atrevió a escribirle nada, pero le escribió un Requiem memorable. Aquí está el Requiem, sonetos no. Aquí está. El Requiem. Voy a leer un poquito, un pelín, porque no voy a tener tiempo de más. Pues si no, se nos queda lo más significativo de la conferencia. Vamos a ver. Oye. Requiem. Ya viene. Requiem. Página 217. 217. 233, 234. Requiem.
lo tengo que leer porque esto es importante, por lo que significa lo que dice del amor. ¡Guau! Oye, qué trasto. Segundo Requiem, claro, este es el primero, 233, aquí está, aquí es, 232, 233. Las mujeres sufren, amar es estar solo. Los artistas presienten a veces, trabajando, que deben transformar allí donde aman. En su interior nos enredamos como los sueños y allí, sin despertar, nos moriremos. ¿Dónde hay un hombre que tenga derecho a poseer? A poseer a la mujer, claro. De eso se queja precisamente el poeta. Bien, no hago más, porque si no se va esto al traste. La fórmula de amor que aspira a la no posesión, como ven ustedes. Aquí tienen a su mujer, a Clara Wetschhoff, a la hija, y a ellos en viajes diciendo, aquí tienen ustedes, el primero está, aparece, ahí está así, en su estudio en Múnich, con un mueble que le diseñó un pintor artista que se llamaba Vogeler. Bueno, está ahí. Vamos a ver más. Aquí tienen la mansión del conde Tolstoy, León Tolstoy, ahí, la tienen ustedes ahí, que después se le incautó bueno, ya sabéis quién, ¿no? Stalin. Y aquí tienen la casa donde vivió él en Forspede. Ahí tienen en la colonia esa que hablábamos antes, ahí se hospedó él con Paul Klee. Las cartas, bueno, esto pasajero, me lo voy a pasar, las cartas del joven poeta, lo voy a pasar porque eso va a tener. Y entramos ya en el apartado 5, Rodin, el Rodin. Se traslada a París en 1902. París es meine Heimat, ¿no? Mi patria, Heimat. Bueno, bien. Ven ustedes aquí el primer cuadro que nos aparece. La enana doña Mercedes. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Pues eso es un cuadro que él había visto en Berlín. Y era de Zuloaga, como saben ustedes. Este cuadro lo pintó Zuloaga. ¿Dónde? Pues en el sur de Francia tenían unos amigos, su familia, se fueron allí y le llamó la atención una enana que era sirvienta. Y ahí la tienen ustedes, de la cual dice Rilke, qué pose más majestuoso tiene esta señora. Goza siempre de mala salud, como hemos dicho, para los países nórdicos, y estudia danés, ¿saben para qué? Para interpretar y leer en su propia lengua a Søren Kierkegaard, un gran filósofo, como saben ustedes, del existencialismo. En 1905 Rodin le llama para que se haga cargo de su correspondencia. Él va y le dice, señor, amigo, eran amigos, me hago cargo, pero no puedo escribir muy rápido francés, todavía no domino lo suficientemente el francés como para poder escribir correctamente. Bueno, el otro dijo, no pasa nada, tú a tu aire. Pero, ¿saben ustedes? Empezó a dar conferencias sobre Rilke en todos los sitios donde tienen ahí escritos. Dresde, Praga y Berlín, 600 asistentes. Yo me quedo anonadado de los muchos que somos hoy aquí, comparados con los 600 que iban a escuchar a Rilke. Pero no iban por Rilke, iban por Rodin. Y él se aprovechó de eso, se aprovechó y empezó a escribir las cartas y a escribírselas sin consultarle. ¿Qué pasa? Que el otro se enfadó muchísimo.
Rodin se enfadó muchísimo. Dice, ¿cómo contestas? ¡Hala! A la calle, se lo despidió. Y él se sintió liberado. Como tenía ya dinero, que había ganado bastante con las conferencias y el dinero que le daba Rilke, mensual que le asignaba, pues entonces se fue a vivir y se fue a escribir, que es lo que le gustaba. En 1907 aparecen los nuevos poemas, deja la poesía intimista, sentimental, y pasa a la poesía realista, a las cosas. Se hace amigo de las cosas. Es lo que les decía antes. ¿Cómo se llama? Su padre, en las cartas a su padre, decía, hay que hacerse amigo de las cosas no te abandonan, igual que los perros. África y España. Aquí aparece su gran mecenas. La tienen aquí ustedes. ¿Pueden leer Biestel, Hohenlohe? ¿Les suena de algo eso de Hohenlohe? Bueno, pues ella se llamaría María von Turnum Taxis. Les iba a contar una pequeña anécdota, pero no se la voy a contar, pero si no, no me va a dar tiempo, sobre María von Turnum Taxis. La familia de von Turnum Taxis procede del antiguo imperio romano-germánico, siglo XII, siglo XIII. Y el Johannes se casó con una tal Ángeles, creo que se llamaba, que está todavía vivita y coleando y vive. Ella 15 años menor. Se pasaron la Dolce Vita porque él era muy adinerado, mucho dinero tenía. Entonces lo dilapidaron casi todo. Él murió, se fue a la tumba, la pobre, no sé si por ella o por qué, pero se fue a la tumba e inmediatamente ella rehizo su vida. Dejó la vida alegre, se fue a Ratisbona, en Alemania, esta que estoy diciendo. Se hizo muy religiosa, amiga de los papas actuales, de los papas muertos, Juan Pablo II y el Papa Ratzinger, y se iba corriendo a la misa pontifical del Papa nuevo, de León XIV. Eso es una noticia que traía el periódico, no hace mucho, por eso se la cuento. Bueno, pues ahí la tienen ustedes. La llamaremos de ahora en adelante María von Turnum Taxis, porque aparecerá varias veces, claro. En el año 10 los apuntes de Malte Lauris Bridge, no hablaremos tampoco de esto. Existe una tendencia actual al monismo en literatura y al simbolismo en arte. Monismo en literatura y simbolismo en arte. Un simbolismo frente al impresionismo y al realismo anterior. Los representantes máximos de ese simbolismo lo tienen ustedes ahí: Edgar Allan Poe, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud. El modernismo entonces en España, la época del modernismo en España. Rilke sigue a un pintor puro, la pureza en la escritura, que es Cézanne. Si ustedes han estado en el Hermitage de San Petersburgo, recordarán las 3 salas que tiene dedicadas dicho museo a Cézanne, 3 salas. 2 o 1, no recuerdo de 2 o 1 a Picasso, pero 3 a Cézanne. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Rilke quiere mostrarse como artista. Y un artista equiparándose al pintor. O sea, él quiere ser poeta, artista, como un artista como es el pintor también. Y aquí lo tenemos. Por eso busca siempre en sus versos la perfección poética. El poeta igual al río. El simbolismo desembocó, como saben ustedes, en surrealismo. Aquí tienen, primero, el cuadro más famoso de Cézanne, como ven ustedes, ¿sí? Los jugadores de cartas. Están ahí. Y después tienen arriba un bodegón y un camino, que es lo que pinta él. Bueno, vamos a ver. Bueno, viajes a África. Norte de África, le impresiona mucho la mezquita de Kairouan,
y después el viaje a España. En el año 11 va ahí, y después ahí ven usted la estatua de Iris. Fíjense ustedes, no le voy a leer todo si no me va a dar tiempo. Lo siento mucho, es inabarcable todo eso. A mí me da para 4 o 5 conferencias, pero como no me va a dejar el presidente, pues me callo y mutis por el foro, porque esta va a ser la última de mi serie. En fin, se llaman, el libro más famoso de él, que son las elegías del Duino. Duino es una fortaleza que veremos después, que le presta la María Fonturnum Taxis, está allí y empieza a escribir. Pero a partir de ahí le viene una crisis tremenda, una crisis de identidad, hasta tal punto que se quedó en blanco. No pudo escribir, no pasó de la tercera. Tuvo que esperar, hasta que 10 años después, en el castillo de Musó, como ven aquí ustedes, Musó ahí, es donde las termina casi todas, Castillo de Musó. No voy a decir, empieza algunas, por supuesto en España también, ¿no? En Ronda. Aquí hay algunos desajustes que después podríamos hacer. La 10ª empieza en Duino, pasa por París y acaba en Musó. Y aquí tenemos un cuadro que en principio no quería ponerles de Picasso, porque es la obra que él estuvo en casa de una noble, no me acuerdo yo ahora si en Múnich o en Berlín, no recuerdo ahora, yo creo que en Múnich, sí, donde ve este cuadro que está allí todos los días y se ve influenciado por él. Fíjense ustedes, ¿cómo han interpretado este cuadro de Picasso? Los saltimbanquis se llaman, como ven ustedes ahí, ¿no? ¿Qué representan los saltimbanquis? Los saltimbanquis representan una vida muy austera, muy dedicada al trabajo, tremendamente, en fin, apartada de lo que es la realidad, de la molicie y de todo eso. Aquí tienen a la madre y a todos los saltimbanquis a la izquierda. En fin, bueno. Dasteen, ¿qué quiere decir Dasteen? Otros han interpretado que es estar de pie. Los artistas del circo siempre están de pie, se mantienen de pie mirando al cielo. Por eso interpretan la forma de seguir. Del 13 al 22 aquí viene la crisis vital y tal y cual. Pero les voy a hablar de esta que viene ahora. Viene Magda von Hattenberg, la única música que conoció a lo largo de su vida. La música es una gran pianista, pero aquí viene lo de lo feo. Ahora voy a hablar del feo. Se conocieron por carta, entonces se citaron, no sé si en Berlín, creo, y en Berlín, cuando se vieron a la chica, a Martha von Hattenberg, se le cayó el alma a los pies. Yo no sé si lo vio guapo, feo, regular, pero por lo que dijo su novia, Vali, la primera novia que tuvo, escribió, 10 años después de haber muerto él, escribió una biografía en la que dice que era gay de Rilke, gay y muy feo. O sea que por eso lo abandonó. ¿Está claro? Bueno, calla usted, que cada uno que lo tome como quiera. Está ahí. La música. Aquí tienen el castillo de Duino, que fue derruido, ya saben ustedes por quién, ¿no? Por los italianos, con la guerra de la Primera Guerra Mundial. Ahí fue. Era propiedad de Martha von Taxis, un taxis, oye. Lo llamaba Dottore Serafico, fíjense usted, le llamaba a Rilke. La guerra. Durante la guerra tiene que retirarse él. Se retira a Múnich, deja de producir, de escribir, escribe muy poco. El ejército lo mandan como archivero porque le reclutaron, claro, como era de habla alemana y estaba ahí, no sabían porque era un hombre sin patria, esa es la verdad. Pero lo reclutaron, lo llevaron al archivo de guerra. No duró nada, porque no servía para nada, más que para estar enfermo y no hacer nada recto. Eso era Rilke.
última patria adoptiva Suiza. Bueno, aquí escribe, se retiró al castillo Alberg, propiedad de un tal, y le escribe sobre, a María Fontana un taxis, le escribe sobre la hospitalidad suiza. Después se hace muy amigo de Paul Valéry, otro poeta francés, como saben ustedes, ¿no? Y lo visita 2 veces, uno un poco antes de morir y la otra vez anterior también en Musó. Aquí tiene a Paul Valéry. Tuvo tiempo de tener un lance amoroso también con la pintora Baladín Klasowska en Musó. Ahí está en medio, en el centro está su hijo, o sea que era una pintora polaca. El pintor suizo murió hace poco, también en Suiza. Y aquí tienen ustedes el Torreón de Musó, ahí arriba. Y aquí tienen ustedes el Valle del Ródano, donde él fue a descansar. Es el Annus Mirabilis, el año admirable, porque salen unas obras extraordinarias dentro de la literatura mundial. Primero las elegías y los sonetos de él, que es lo que tengo yo aquí. Después, Charms de Paul Valéry, The Westland de Thomas Eliot, norteamericano, como saben, y sobre todo el Ulises de James Joyce. Por cierto, ¿saben ustedes que al final James Joyce nunca estuvo en España? ¿Saben ustedes que al final de la novela de James Joyce se acuerda de Ronda como centro cultural, en fin, y de los poetas, escritores, en fin, y gente culta? Y aquí tienen ustedes el primer gran cuadro, perdonen por las rayas esas, pero soy un manazas, lo reconozco, El gran cuadro donde aparece por primera vez, lo verán ustedes, el ángel. En todas las elegías, el ángel es el que nunca falla, siempre está en él, los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Ahora lo veremos ahí. Este cuadro es el ser que se transforma de lo visible en invisible. El ángel encarna la esencia de lo invisible como la categoría más elevada de la realidad. La doble función del ángel, eso lo opino yo, no tiene valor lo que ven ustedes. Son entes suprasensibles como soporte material de entes superiores, como puede ser la Virgen, Jesucristo, la crucifixión, como veremos después. Y son entes que les sirven también de inspiración poética. Iba a leérselo, pero no lo voy a leer tampoco. Lo siento mucho, pero se me va el tiempo y hay que ser exacto. En punto, voy a acabar. Cuando él era pequeño lo vistieron de ángel. No lo voy a leer. Y entonces recuerda el batir de sus ágalas que se fundaban. Eso lo recojo yo en el primer poemario mío. En el primer poemario mío lo recojo porque me hizo muchísima gracia lo de los ángeles. Aquí tienen las grandes alas. Bien, las grandes alas. Recibe la influencia de Nietzsche, anticristianismo, negación del más allá. Él nunca quiso renunciar al cristianismo, jamás renunció al cristianismo. Se sintió siempre bien dentro del cristianismo, a pesar de que, por ejemplo, autores como Nietzsche reniegan del cristianismo, saben ustedes, ¿no? Está ahí. Y anticipa lo que será un pensador posterior como Martin Heidegger. Martin Heidegger, se ve eso, si alguien lo ha leído, lo podrán ver en Las sendas perdidas, Holzwege de Martin Heidegger. Un hombre sin patria, como fue él, crea un enorme mundo poético. Muchos ven a las elegías y sonetos como una nueva religión. Formalmente es una obra extraordinaria de arte. Lo que pasa es que nosotros, como lo leemos en castellano, no podemos darnos cuenta. Deberíamos saber alemán para poder ver exactamente el contenido de esa obra. Bueno, más. Yo creo que ahora ya viene. Últimos años de enfermedad, está ahí, muere en Valmont, lo tienen aquí, en el sanatorio de Valmont, ¿lo ven ustedes? Y ahí se acabó su vida, enterrado en Raron, Cantón de Valais, aquí está, en esta iglesia, está enterrado él, Raron, en Suiza, por supuesto. España, Toledo y Ronda, 2 ciudades
ascendentes que miran a lo alto. Él siempre lo tuvo presente en eso. No sé, sale de Venecia, el canal, no les voy a hablar de esto ya porque es ahí. Y aquí tenemos una obra que influyó mucho en él, es el Laocoonte, que ustedes recordarán está claro, Laocoonte de la época del helenismo, que está en el Museo Vaticano, si lo han visto, yo lo he visto en el Museo Vaticano. Pero vamos a fijarnos en el otro. Tenía aquí la lectura de esto, pero está ahí. Fíjense ustedes, Laocoonte era un sacerdote de la diosa Venus. Entonces defendía a París de la Ilíada, lo defendía. Pero la otra diosa, la mujer de Zeus, estaba envidiosa de todo eso. Y entonces mandó unas serpientes para que a su hijo, que están aquí, ese que está en el suelo, y el otro que tiene la serpiente, ¿lo ven ustedes ahí? Esta serpiente es una serpiente que está a punto de morderle, está a punto de dejarlo patidifuso. El padre está ya con la cabeza de la serpiente ya cogido ahí, medio muerto también. Bueno, pues estos dos hijos están ahí. Bueno, pues ese cuadro impresionó tanto a Rilke que lo tuvo siempre presente. Bueno, aquí tenemos ya el primer cuadro que él ve en persona en España. Esto está en el Museo del Prado de Madrid, como saben ustedes. Él viene a Madrid, a principios del mes de noviembre, el día 2 de diciembre llega a Toledo, pero un día antes está en Madrid y va a visitar el Museo del Prado, donde están aquí los ángeles, fíjense, que parece que están levitando y como empujando hacia el cielo la cruz. ¿Lo ven ustedes, no, verdad? Ya es un cuadro totalmente manierista, como ven ustedes, ¿no? Entrada en Toledo por el puente de Alcántara. Ve en Toledo y se queda fascinado en contra de lo que él había estado en Duino y Capri. Se hospeda en el Hotel Castilla. No sé si lo conocen. Aquí a lo mejor alguien conoce, no sé si... Es que no he tenido tiempo de comprobarlo en internet a ver si todavía existe el Hotel Castilla en Toledo. Y aquí está el otro puente, el puente de San Martín. Bien, este es el cuadro estelar del Greco, cuadro estelar. Aquí me veré obligado. Aquí está, 2.47. Quiero leer un poco, 2.47. Bueno, a María Fortunataxis le escribe sobre esto, pero ¿qué es lo que le escribe a Rodin sobre este cuadro? Rilke le escribe lo siguiente. Fíjese, mi querido Rodin, vengo del salón donde he pasado 1 hora ante el Toledo del Greco. 1 hora. Yo no sé, mucho a veces. Este paisaje me parece cada vez más sorprendente. Es necesario que se lo describa tal como lo he visto. Y es así, lo describe. Vamos a ver. La tormenta se ha desencadenado y cae bruscamente tras una ciudad que situada, bueno, lo hace todo así, etcétera. La ciudad, asustada, sobresaltada, se encarama en un último esfuerzo, tratando de atravesar la angustia que produce la atmósfera. Había que estar en sueño para este. Quizá me equivoques, atándome con cierta vehemencia a esta pintura. Usted dirá, cuando lo vea, si es así. Bueno, pues sí, es un cuadro extraordinario. Fíjese usted, ahí se ve el río Tajo, el verde de la vega del río, en fin, y sobre todo, pues, ¿cómo se llama esto? El alcázar, arriba de todo, y está ahí.
Y aquí tenemos, en 1903 vio tres cuadros del Greco en el estudio de Zuloaga. Aquí tenemos el primero, ¿quién será? San Francisco de Asís. Segundo, San Francisco de Asís. ¿Saben, según dicen, cuántos cuadros en ese taller o en ese estudio se pintaron de San Francisco de Asís? 100. Se conservan todavía unos 30, pero eso pone en internet, yo no sé, yo creo que hay que darle cierta credibilidad porque son expertos en la materia que nos lo escriben ahí, ¿comprendes? O sea que vamos a hacer. Y tenemos el tercero, otro, muchísimos, San Antonio de Padua, aquí lo tenemos, o sea, varios cuadros. Estos cuadros, junto con este que están ustedes viendo aquí, aquí está la Anunciación. ¿Ven al ángel como levita ahí sobre una nube? Está anunciando. Sobre todo son impresionantes las alas de los ángeles. Arriba también hay alas. Ángeles y alas que están, diríamos, anunciando a Jesucristo. En fin. Y este es otro cuadro también de la Anunciación, pero ya no es manierista como este. Este de arriba es manierista. Este no es manierista. Este es de influencia italiana. Es de influencia italiana. Es de Tintoretto, en concreto. Bien. Impacto de Toledo en su mente. Habría que no lo leo. Aquí empieza la elegía sexta, cautivado. Hombre, sí, eso lo leo. Rainer María Rilke, la elegía sexta, aquí está. Solamente es. Desde hace ya, elegía sexta, desde hace, a la higuera, empieza con la higuera. Es que le impresionó muchísimo ver salir las higueras de las piedras, y eso le causó mucha impresión a él. La higuera, que se salta la floración, como saben ustedes. Desde hace ya mucho tiempo, higuera, me importa cómo omites casi del todo la flor y cómo introduces tu puro misterio sin gloria al interior del fruto tempranamente decidido. Así como el tubo del surtidor, así empuja su ramaje encorvado a la savia hacia arriba y hacia abajo, y ella, casi sin despertar, salta desde el sueño a la felicidad de un logro más dulce. Mira, como el Dios entró en el cisne. No les voy a explicar el mito de Leda y Zeus y Leda. Se convierte en cisne para poder acostarse con ella y poder, un mortal con una deidad. Fíjense ustedes cómo es la mitología griega o grecorromana. Bien, los ángeles, leen ustedes ahí y verán también las elegías, que es lo que dice los ángeles. El impacto de los ángeles en el Greco, en él, porque el tránsito de lo sensible a lo sensible se realiza a través de los ángeles. Es la transformación de lo visible en invisible. No quería poner este cuadro, pero me vi obligado a hacerlo. Hombre, no les voy a poner tampoco el cuadro del entierro del señor de Orgaz, porque no hay más que un angelito pequeño allá arriba. Este no tiene ninguno, pero da lo mismo. Pero la vistosidad de este cuadro es excepcional. Él visita todos los días en la catedral, en la sacristía de la catedral, ¿saben? Quien hayan estado en Toledo, la sacristía, visita este cuadro, el expolio, también manierista. Fíjense ustedes, el manierismo alarga las caras, pone colores raros, en fin, y cosas por el estilo. El manierismo es, diríamos, la continuación de la época clásica del Renacimiento. El Renacimiento desemboca ya en el manierismo. Miguel Ángel, por ejemplo, la última etapa de Miguel Ángel ya es manierista. Y este también, expolio. Bien. Hay un soneto a Sevalla. A Ronda visita Córdoba. Aquí tiene la mezquita de Córdoba, el hospicio también, donde hay ahí un soneto
escrito por un literato español, pero él lo ha escrito y se lo ha llevado para inspirarse también en el sonido. Ama a los perros. Toledo y Córdoba tienen sendos perros, ahí se ve con él. Ronda. Aquí tienen el monumental puente de Ronda que sustituye a uno que se rompió siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII. Es el que él sale a pasear por ahí. Siente estando allí porque Ronda le sirve a él como, diríamos, aliviadero. Se inspira, escribe mucho en Córdoba, pero llega un momento en que siente una angustia que no puede evitar y está al borde del propio suicidio, del suicidio. Pero, en fin, afortunadamente no se suicidó. El núcleo de la filosofía de Martin Heidegger es esto. Se inspira precisamente en esa trilogía española que escribe ahí, la trilogía española. El hombre no es el señor de lo existente, es el pastor del ser. Es ahí, Hier und Seins, confluye todo en la aceptación de la muerte. Bien, nueva significación de su poesía. Arranca de dos ciudades ascendentes sobre dos rocas que miran hacia arriba, plano vertical frente al horizontal anterior. Y acabaremos con otro rebelde, como les decía yo, con rebelde y, cómo no, con la música. Es una lástima que yo no tenga el vigor en mis cuerdas vocales que tenía antes, porque hubieran disfrutado ustedes. Ahora soy un zaparrastroso, nada, no puedo cantar. Tenía intención de cantar, pero no les voy a cantar porque no puedo. Me siento incapacitado. Bien, fíjese usted, también entra en su poesía. Es la armonía de las esferas. Él tiene una poesía dedicada precisamente a la música, Tiene una poesía, poco más. En fin, es la armonía de las esferas, porque la música tiene dos partes. Una, su melodía, y otra, el lado oscuro y misterioso que nos impregna a todos, que vemos siempre en la música. Melodía y universo, el universo de esas estrellas que tanto influyeron en Ronda, en él, se confunden y se abrazan. Es Fray Luis de León, el otro rebelde. Ya se refirió a la música en la Lira 3, ese sí que se lo voy a leer. Gracias a Santiago que me lo refirió, porque yo sabía de él, pero él me dijo, hombre, está ahí en uno de sus poemas que habla de la música, dedicado pues a un músico. ¿Está claro? Las liras, sus liras, esos son versos a Francisco de Salinas. Les leeré solamente, tiene muchas estrofas, les leeré una solamente, porque el tiempo está acabado ya. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera, acuérdese de las esferas. Y oye allí otro modo de no pereceder a música, que es la fuente y la primera. Eso escribe Fray Luis de León en 1500, bastante tarde, porque murió antes de 1600, 1570 y pico. En fin, está ahí. Bueno, pues, de vuelta al Prado, visita de nuevo la crucifixión, porque no le queda más remedio. Y si quieren ustedes, les recitaré lo que iba a cantarles, pero no me siento con fuerza suficiente para ello. Acuérdense, yo estoy pensando en lo siguiente. Rebelde, ¿quién no es rebelde? Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. Todos conocerán al gran cantante de la época de los años 60, 50, 60, argentino, ¿verdad? Y todos se acordarán de esta poesía suya. Yo creo que si tanto Rilke como el propio Fray Luis de León hubieran conocido a Atahualpa Yupanqui, habían cantado junto a él este poema que les voy a recitar. Cortito y con ello acabo, para que no digáis que me he pasado mucho. Porque no engraso los ejes, me llaman la abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿por qué los voy a engrasar? Es demasiado aburrido
seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Y se ha acabado ya. Bueno, queda tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración. En fin. ¿No? Pues muchísimas gracias. Víctor, venga. ¿Qué? ¿De él? Hombre, no, en español no escribió nada, todo en alemán, Por eso extraña muchísimo, por ejemplo, que él no escribiera, no dedicara a Alemania o a Checoslovaquia algo de su identidad. No se identificaba para nada, ni con Alemania ni con Checoslovaquia. Víctor, Santiago. Felicidades, enhorabuena, ha sido una extraordinaria conferencia. Hombre, está es impactante, brillante, excelente, sublime como la poesía que al final has leído de Francisco, de Luis de León, amigo, Francisco Salinas. Bueno, pues, oye, yo creo que es una pena que te despidas con esta conferencia. Como has dicho al principio, creo que no debes hacerlo. Creo que, como tú sabes muy bien, eres un gran latinista, omne bonum es diffusivum, y tú también tienes que difundirte. Por lo tanto, yo creo que esta es una de las conferencias que, desgraciadamente, afortunadamente, no va a ser la única. Bueno, se verá si me deja la gallega. Esta nida la estoreta.